Este es un curso gratuito. Sin tonterías, sin tonterías. Una inmersión directa y profunda en los conceptos más poderosos de la psicología de K.L. Gustavón con el objetivo claro de ayudarte a dominar tu sombra y volverte emocionalmente inquebrantable. ¿Quién debería verlo hasta el final? Cualquier persona que enfrente ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, ira, dolor o cualquier tipo de sufrimiento psicológico. Aquellos que ya se dan cuenta que están estancados. Repetición de patrones de comportamiento autodestructivo. Aquellos que sienten que por mucho que lo intenten no pueden lograr el control emocional que desean. Aquellos que llevan dolores que no pueden nombrar, pero que les pesan cada día. Este contenido es para ti. A lo largo de este video comprenderás de forma clara y práctica qué es la sombra. Aprenderás cómo moldea silenciosamente tus sentimientos, pensamientos e impulsos. Descubrirás por qué muchas de las emociones que no puedes controlar, arrebatos de ira, ataques de ansiedad, tristezas inexplicables, culpas crónicas, no surgen de situaciones externas, sino de conflictos no resueltos dentro de ti. Y lo más importante, aprenderás a afrontar todo esto, no con técnicas superficiales de pensamiento positivo, sino con un método real, profundo y transformador. Un método basado en más de un siglo de psicología profunda, que te enseña a enfrentar las partes más ocultas de tu psique e integrarlas. Este no es un video para consumo pasivo. Haga una pausa cuando sea necesario tomar apuntes. Vuelve y mira de nuevo. Cada concepto presentado aquí puede cambiar la forma en que te entiendes a ti mismo y cómo te relacionas con el mundo, pero solo si lo aplicas. No basta solo mirar. Es un trabajo personal que requiere valentía. Y sí, requerirá incomodidad. Pero al otro lado de esa incomodidad está la libertad emocional que buscas. Aprenderás por qué la represión de la sombra está en la raíz de muchos trastornos psicológicos. Cómo la persona, la máscara que muestras al mundo, contribuye a tu fragilidad emocional. Cómo se manifiestan los arquetipos del inconsciente colectivo en tu vida diaria. Y cómo todo este conocimiento puede transformarse en acción práctica. Este es un curso completo, una base sólida para cualquier persona que desee iniciar o profundizar en el proceso de individuación, el camino que Jung describió como el verdadero propósito de la vida humana para convertirse en quien eres. Ahora bien, si realmente quieres liberarte del sufrimiento psicológico que te acompaña, si quieres ser alguien que pueda navegar las emociones más difíciles sin ser destruido por ellas, estás en el lugar indicado. Pero recuerda, solo aquellos que miran hasta el final y practican lo que aquí se enseña lograrán resultados reales. Empecemos. La sombra. Este es el nombre que Carl Gustav Jung dio al conjunto de todo aquello que rechazas, reprimes o simplemente te niegas a reconocer en ti mismo. Y aquí es donde realmente comenzamos este curso. Entender qué es la sombra y por qué ejerce un poder tan devastador sobre tu vida emocional. Imagínese lo siguiente. Desde la infancia, tus padres, la escuela y la sociedad te han enseñado lo que es aceptable y lo que no. Te elogiaron cuando fuiste amable, educado y obediente. Fuiste criticado o castigado cuando mostraste ira, envidia, egoísmo, tristeza profunda, impulsos considerados feos o erróneos. Y como todo niño, aprendiste rápidamente que ciertas emociones y conductas deben ocultarse y relegarse a un rincón oscuro de tu psique. Así nace la sombra. Pero ¿qué pasa con todo lo que ha sido reprimido? No desaparece. Al contrario, permanece vivo, creciendo en el inconsciente, moldeando tus reacciones, tus pensamientos, tus sentimientos. La sombra es la suma de todos estos aspectos negados de la personalidad. Es el lado oscuro que no quieres ver, pero que inevitablemente actúa sobre ti. La ansiedad, a menudo una manifestación indirecta de la sombra. La depresión, una acumulación de emociones no procesadas atrapadas en la oscuridad de la psique. Ira explosiva, el grito de partes reprimidas que ya no pueden ser ignoradas. Autosabotaje, un ataque interno de la propia sombra contra los objetivos conscientes del ego. La sombra no es mala en sí misma. Contiene aspectos que de hecho podrían ser fuentes de fortaleza y creatividad si se integran de forma saludable. Pero mientras no sea reconocida, la sombra seguirá operando de forma autónoma. Y es por eso que tantas personas viven atrapadas en ciclos de sufrimiento emocional que no pueden explicar. Se sienten abrumados por emociones incontrolables, por impulsos autodestructivos, por patrones de conducta que se repiten como una pesadilla interminable. Y aquí está la verdad que pocos tienen el coraje de afrontar. No eres solo la imagen que has construido de ti mismo. No eres solo tu lado bueno, tu lado luminoso. Eres también lo que más temes admitir. Y cuanto más huyes de ello, más débil te vuelves emocionalmente. Integrar la sombra no se trata de volverse perfecto. Se trata de volverse completo. Es reconocer que la ira, la envidia, el miedo, el deseo de control, todo esto es parte de la experiencia humana. Y que solo trayendo estos aspectos a la conciencia podrás evitar que sigan saboteando tu vida desde las sombras. En los próximos minutos verás aún más claramente cómo actúa la sombra en tu vida diaria. Cómo controla tus emociones y reacciones en formas que ni siquiera percibes. Si crees que tienes el control de tus emociones, prepárate para una revelación incómoda. En la siguiente parte, exploraremos exactamente cómo la sombra controla tus emociones y tus decisiones y por qué es imposible volverse emocionalmente inquebrantable mientras no comprendas este mecanismo. Ahora que entiendes qué es la sombra, es hora de comprender cómo impacta tu vida de una manera mucho más directa de lo que imaginas, especialmente en tus emociones y decisiones. La sombra no es un concepto abstracto. Actúa todos los días moldeando sentimientos, impulsos y elecciones. Jung explicó que mientras no hagamos consciente lo inconsciente, este continuará dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Esta es la clave para entender por qué tantas emociones parecen escapar a tu control. Verás, desde muy temprana edad te enseñaron a reprimir ciertos sentimientos, la ira, la envidia, el miedo, el egoísmo. Aprendes a ocultar impulsos considerados socialmente inaceptables. Pero lo reprimido no desaparece. Permanece vivo, cargado de energía emocional, actuando de forma autónoma a través de la sombra. Cuando sientes una ansiedad que no puedes explicar, a menudo estás lidiando con un contenido sombra no reconocido. De la misma manera, arrebatos desproporcionados de ira, tristeza profunda sin causa aparente, culpa constante. Todas estas son señales de que la sombra tiene el control. En psicología del inconsciente, Jung advirtió, los contenidos reprimidos no dejan de existir. Se convierten en fuerzas autónomas que pueden invadir y dominar la conciencia en cualquier momento. Esto explica por qué muchas reacciones emocionales parecen ocurrir automáticamente. Son respuestas de complejos inconscientes, fragmentos de la psique que actúan bajo el mando de la sombra.
Las decisiones que tomas también están profundamente influenciadas por este proceso, repitiendo patrones tóxicos en las relaciones, saboteando oportunidades profesionales, adoptando actitudes autodespectivas. Todo esto está alimentado por contenidos ocultos que no has integrado. Mientras creas que tienes el control total de tus emociones y elecciones sin enfrentarte primero a tu sombra, estarás viviendo una ilusión. Tu sombra no desaparece solo porque ignores o racionalices tus emociones. Al contrario, se fortalece en la oscuridad. Pero la buena noticia es que hay una salida a este ciclo y comienza con la concientización. Identificar los patrones de la sombra es el primer paso para recuperar el control emocional y convertirse verdaderamente en una persona resiliente y completa. Sin embargo, existe un obstáculo fundamental que impide a la mayoría de las personas emprender este viaje. La persona, tu máscara social construida para complacer, para proteger, para encajar, termina reforzando el dominio de la sombra. Ahora, presta mucha atención porque esto es importante. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estarás preguntando, ¿cómo puedo realmente aplicar todo esto en mi vida? Porque saber, solo saber, no cambia nada. Lo que te transforma es la práctica. Y es exactamente por eso que creé mi nuevo libro electrónico, Diálogos con el Inconsciente, un camino de 30 días hacia la individuación. Este no es un libro electrónico para leer y olvidar. Es una guía práctica de 30 días con ejercicios diarios sencillos pero poderosos que puedes hacer en solo unos minutos cada día. No necesitas horas de tiempo libre. Solo necesitas compromiso diario. Cada ejercicio está diseñado para ayudarte a conectarte con tu inconsciente y comenzar a integrar tu sombra de una manera práctica y consistente. Y este libro electrónico es el complemento perfecto para aquellos que han leído o leerán Más allá de la sombra. Si Más allá de la sombra es el mapa, Diálogos es el camino día a día para ayudarte a aplicar este conocimiento en la vida real. Y escucha, actualmente está disponible con un descuento de lanzamiento del 10%, pero no durará mucho. Si estás realmente comprometido a realizar este trabajo, no lo pospongas. Haga clic en el enlace del comentario fijado y obtenga su copia ahora mismo. Comience hoy su viaje práctico de transformación. Para entender cómo la sombra mantiene el control sobre tu vida, es esencial comprender el papel de la persona, la máscara social que has construido para sobrevivir y adaptarte al mundo. Jung describe la persona como un sistema de adaptación o relación con el mundo externo. En otras palabras, es la imagen que presentas para ser aceptado, respetado o amado. No es quien eres realmente, sino quien has aprendido a aparentar ser. Desde la infancia se observa que ciertas conductas generan aprobación, mientras que otras conllevan castigo o rechazo. Naturalmente, aprendes a enfatizar los aspectos agradables y ocultar los que no lo son. Con el tiempo, esta adaptación cristaliza. Llevas una armadura que es como una personalidad, una versión idealizada de ti mismo que llevas a tus relaciones, al trabajo y a la vida social. Pero aquí radica el problema. Todo lo que reprimes para mantener esta máscara termina siendo empujado a la sombra. Cuanto más rígida y perfecta sea la persona, más material psíquico se acumula en la oscuridad del inconsciente. Por eso, las personas que parecen extremadamente controladas, siempre positivas e impecables en público, a menudo luchan en secreto con profundos estados de ansiedad, depresión, ira explosiva o una sensación sofocante de vacío. El precio de mantener una personalidad idealizada es extremadamente alto. En El hombre moderno en busca de un alma, advierte Jung, la persona es un compromiso con la sociedad pero también un autoengaño porque nos distancia de lo que realmente somos. Cuanto más creas que eres tu personaje, más desconectado estarás de tu yo auténtico y más vulnerable serás a las manipulaciones de la sombra. Este conflicto interno genera un cansancio emocional constante. Gastas energía intentando mantener una imagen artificial mientras aspectos reprimidos de la psique demandan atención. Es un juego que no se puede ganar. La sombra siempre encontrará formas de manifestarse ya sea a través de síntomas físicos, crisis emocionales o conductas impulsivas. ¿La solución? Empieza a desmontar esa máscara. Reconoce que no eres la persona. Eres un ser humano completo con luces y sombras. Integrar estos aspectos es la única manera de lograr la verdadera libertad emocional. Y el primer paso para lograrlo es aprender a identificar los elementos de tu sombra. ¿Cómo se manifiesta en tu vida diaria? ¿Cómo puedes empezar a notar tus patrones ocultos? Esto es exactamente lo que descubrirás en la siguiente parte. Ahora que entiendes cómo interactúan la sombra y la persona, es hora de dar un paso crucial. Aprendiendo a reconocer tu sombra en la vida cotidiana. Jung dejó claro que la sombra se revela cada vez que estamos dominados por emociones intensas e irracionales. Enion escribe, la sombra aparece en las reacciones impulsivas, en los lapsus de conducta, en las proyecciones que hacemos sobre los demás. En otras palabras, no es necesario entrar en una cueva para encontrar la sombra. Simplemente presta atención a tus propias reacciones diarias. A continuación se muestran algunos ejemplos prácticos. Imagina que sientes un odio repentino y desproporcionado hacia alguien en el trabajo. Algo pequeño, un comentario, un gesto desencadena una rabia que tú mismo consideras exagerada. Esta es una clara señal de proyección. Lo que odias en esa otra persona es de hecho un aspecto reprimido de ti mismo que te niegas a aceptar. Otro ejemplo, juzgas con desdén a las personas que muestran vulnerabilidad emocional, diciendo que son débiles o dramáticas. Pero si miras más profundamente, quizá te des cuenta de que tú mismo has reprimido tu sensibilidad durante años por miedo a ser visto como débil. Lo que condenas en los demás es lo que no puedes tolerar reconocer en ti mismo. Situaciones como envidiar el éxito de alguien, sentir culpa excesiva por pequeños errores, tener arrebatos de celos, procrastinación crónica o evitar confrontaciones importantes. Todas estas pueden ser expresiones de la sombra. En El hombre y sus símbolos, Jung y sus colaboradores destacan que los sueños son una de las vías más directas para acceder al contenido de la sombra. Los sueños recurrentes con situaciones de pérdida de control, persecuciones, enfrentamientos con figuras sombrías o animales agresivos suelen indicar que un contenido reprimido está intentando aflorar. Otro indicador, presta atención a tu cuerpo. Tensión crónica, dolor inexplicable, fatiga constante. Estos síntomas a menudo reflejan la energía psíquica bloqueada por el intento de mantener los aspectos oscuros fuera de la conciencia. Por lo tanto, la clave para reconocer tu sombra es la autoobservación honesta. Pregúntate, ¿qué me molesta irracionalmente en los demás? ¿Qué emociones me dominan contra mi voluntad? ¿Qué conductas me avergüenzan después de que ocurren? ¿Qué partes de mí oculto para mantener mi imagen social? Este trabajo requiere coraje. No es cómodo admitir que tienes ira, envidia, miedo o crueldad dentro de ti.
Pero mientras no reconozcas estos elementos, continuarás siendo controlado por ellos. Sin embargo, identificar la sombra es solo el comienzo. El siguiente paso y el más desafiante es enfrentarlo conscientemente. Y para ello es fundamental entender cómo funciona el proceso de enfrentamiento a la sombra que descubrirás en la siguiente parte. Reconocer la sombra es un primer paso esencial, pero la verdadera transformación ocurre en la confrontación y aquí Jung fue categórico. No hay manera de evitar esta etapa si deseas convertirte en un individuo completo en el yo no descubierto. Advierte que la individuación no se logra negando la sombra sino enfrentándola con valentía. ¿Pero qué significa en la práctica enfrentarse a la sombra? Lo primero es aceptar que este proceso es incómodo e inevitable. No eliges si te enfrentarás a la sombra. La única opción que tienes es si lo harás conscientemente o continuarás siendo manipulado por ello. Cuando empezamos a sacar a la luz estos contenidos oscuros, surgen reacciones emocionales intensas. Culpa, vergüenza, miedo, ira. Muchos se dan por vencidos aquí y regresan a su personaje. Pero es precisamente en este momento cuando comienza el verdadero trabajo. A continuación se muestran algunos ejemplos prácticos. Te das cuenta de que sientes envidia hacia los compañeros que consiguen el éxito. Tu impulso inicial es negar o justificar. No me importa eso. Pero la verdadera confrontación es admitir sin juzgar que la envidia está presente. ¿Te preguntas de dónde viene? ¿Qué revela esto acerca de mis propias frustraciones y deseos no reconocidos? O imagina que tienes una dificultad crónica para establecer límites. Al enfrentarte a la sombra, te das cuenta que detrás de este patrón se esconde un profundo miedo al rechazo y una ira reprimida por haber sido constantemente irrespetado en el pasado. Enfrentar este enojo y aceptarlo como legítimo es parte del proceso. Durante este enfrentamiento es común pasar por varias fases. Negación, el impulso de racionalizar o minimizar los aspectos oscuros. La resistencia, los sentimientos de culpa o vergüenza surgen al admitir partes inaceptables de uno mismo. Aceptación, reconocimiento consciente de estos aspectos como partes legítimas de la psique. Integración, asimilación progresiva de estos contenidos, reduciendo su poder autónomo. Jung enfatizó que este viaje no es lineal. En Jung describe la confrontación con la sombra como un proceso continuo de asimilación que acompaña toda la vida. No hay momento en el que derrotes a la sombra. Más bien, existe un compromiso constante con el diálogo y la integración. Las herramientas prácticas para este trabajo incluyen el análisis de los sueños, la escritura reflexiva, la psicoterapia jungiana, la meditación profunda y, sobre todo, la sincera voluntad de mirarse a uno mismo con brutal honestidad. Pero tengan cuidado, durante la confrontación surgen nuevos elementos psíquicos. Los arquetipos profundos que residen en el inconsciente colectivo comienzan a manifestarse y desempeñan un papel crucial en este proceso. En la siguiente parte, comprenderás cómo los arquetipos que surgen en este camino, como anima, animus, yo y tramposo, pueden tanto acelerar como obstaculizar la integración de la sombra. A medida que avanzas en el enfrentamiento de tu sombra, sucede algo inevitable. Comienzan a surgir arquetipos profundos del inconsciente colectivo que influyen en tu proceso. Jung dedicó amplios estudios a estos patrones universales de comportamiento e imágenes simbólicas en los arquetipos y el inconsciente colectivo, donde afirma que los arquetipos son sistemas psíquicos heredados universales que actúan como estructuras organizadoras de la experiencia. Durante el enfrentamiento con la sombra suelen manifestarse con particular fuerza 4 arquetipos. Anima, animus, ser y tramposo. Cada uno juega un papel fundamental. A veces como guía, otras veces como obstáculo. Analicemos cada uno con ejemplos prácticos. Anima y animus. Tema, el aspecto femenino inconsciente en los hombres, y el animus, el aspecto masculino inconsciente en las mujeres son intermediarios entre lo consciente y lo inconsciente. En el proceso de integración de la sombra, estos arquetipos emergen con frecuencia en sueños, proyecciones emocionales y relaciones. Ejemplo práctico, un hombre en proceso de individuación comienza a tener sueños recurrentes con figuras femeninas misteriosas, seductoras, peligrosas o sabias. Estas imágenes representan la invitación a integrar aspectos emocionales reprimidos. Lo mismo ocurre con las mujeres en cuanto al ánimo que puede manifestarse en figuras masculinas dominantes o inspiradoras. Sea. El arquetipo del yo representa la totalidad psíquica, el centro organizador de la psique que trasciende al ego. Cuando el yo emerge, suele haber un fuerte impulso de integrar las polaridades internas. Pero el yo también te confronta con todo lo que te ha sido negado, exigiendo un equilibrio consciente. Ejemplo práctico, después de meses de trabajar con la sombra, empiezas a sentir un nuevo sentido de unidad interna y coherencia. Sin embargo, esto viene acompañado de profundas crisis existenciales, preguntas sobre el propósito, los valores y la identidad. Continúa al siguiente video en el canal. Es una parte importante de tu viaje y complementará lo que aprendiste hoy. La sombra no desaparece, pero puedes llegar a ser más grande que ella. Ahora sigue adelante.